En este día, en su clase tutorial, vamos a darle continuación a nuestra clase anterior. Vamos a hablar desde un contexto ya histórico para que puedan asociar la lectura del taller que tenían que leer junto con unos mapas, ubicación. He elegido unos videos que les van a contextualizar y les van a ampliar un poco más el panorama de todo lo que estamos viendo sobre el origen del cristianismo y también la importancia del cristianismo respecto a las otras religiones, especialmente las tres religiones monoteístas. Entonces, les voy a compartir recordemos el itinerario, que sería una comunidad que construye la identidad del cristiano, el cristianismo como espiritualidad de seguimiento, Jesús en las otras religiones y las otras religiones frente al cristianismo, y la experiencia del cristianismo en la historia y en las otras religiones. Respecto a eso, les había dejado como tarea ver el origen del Islam. Espero hayan visto, les dejé este videito en el canal del grado para que lo vieran. Y los siguientes videos que vamos a ver o que van a ver, la parte inicial va a contextualizarlos desde la experiencia del cristianismo, desde la historia de Israel, es decir, el origen del cristianismo se remonta a una promesa dada desde la parte de los patriarcas, ¿sí? Desde la parte de Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que los pueblos hebreos antiguos eran de características nómadas, eran nómadas que practicaban el nomadismo, que viajaban de un lugar a otro con sus rebaños y con sus tiendas, y eso pasó y aconteció durante el tercer milenio antes de Cristo. Posteriormente se fue dando el éxodo, ya saben, con la liberación de Moisés, el pueblo que fue liberado por este patriarca, el liberador, y ya conocemos también todo el contexto histórico respecto al pueblo hebreo en Egipto, antecito y durante el periodo que estuvo en Egipto y más adelante bajo el imperio del emperador de Egipto, Ramsés II. Recordemos que esta es una fecha hasta ahora pues discutida porque puede ser que haya sido posterior o anterior a este faraón, según los hallazgos arqueológicos. La conquista de Canaán con los jueces, es decir, todas estas partes de las luchas de los pueblos, que serían los siglos 12 antes de Cristo, y toda la parte de la monarquía del rey David y Salomón. Vamos a pasar por toda esta parte histórica, vamos a recorrerlo de manera pues un poco breve, pero se va a tocar cada uno de estos aspectos para que tengamos idea hacia dónde vamos caminando con la idea de el surgimiento del cristianismo, de por qué somos judeocristianos o tenemos raíces judías. La división del reino, también la parte de la invasión, la destrucción de los diferentes imperios que saquearon y invadieron Israel o que tuvieron que ver con el pueblo de Israel por la cuestión geográfica que también fue la que afectó, porque recordemos que estos pueblos se dieron en la región de la Luna Media fértil. Entonces, por eso se encontraban allí, también por la dominación y la conquista de esos territorios que permitían la subsistencia de cada pueblo que estaba allí. Tenemos el imperio de Nabucodonosor, en el año 586 a.C. Luego el imperio persa, seguimos con los griegos, la sublevación de los macabeos, que fue un pueblo de Israel, una comunidad de Israel que se sublevó contra toda la tiranía, y finalmente pues llegaron el imperio romano, que fue con el último imperio en el cual contextualizamos la venida de Cristo en el año 100. Entonces está posterior, antecito del año 100, y entre el año, es un tiempo transitorio, antes de Cristo, después de Cristo, pero se enmarca
especialmente pues porque Jesús nació en la época del Imperio Romano, por lo que de allí todo su contexto social e histórico y las características también fundamentales por las que murió. El único imperio que crucificaba a los hombres pues hasta ahora conocidos y los justiciaba era crucificándolos, y por eso tenemos nuestro Salvador que murió en la cruz y todo el concepto simbólico del sentido de la cruz, etcétera, que veremos más adelante. Entonces, vamos a acompañar este recorrido que les acabo de explicar con este videito que contextualiza la parte anterior. La historia del cristianismo comienza en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios hizo una promesa. Él dijo que enviaría un libertador que traería la paz con Dios y rescataría a la humanidad de la esclavitud del pecado a la que ahora estaban sujetos. Esa misma promesa es dada a Abraham. Dios le dijo que de su descendencia provendría el libertador, que traería bendición a todas las familias de la tierra. Y para que esa promesa fuese cumplida, Dios le daría un hijo aún en su vejez. Además, Dios le promete que habitaría en la tierra de Canaán para siempre. Cuando Isaac, el hijo prometido de Abraham, crece, también recibe la misma promesa que su padre, y Jacob, su hijo, también la recibió. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se formó la nación de Israel. De ahí José, uno de los hijos de Jacob, es vendido como esclavo a Egipto. En donde más adelante es instituido como gobernador. Dios tenía un plan con todo esto, pues fue así como Jacob y su familia llegaron a Egipto y se instalaron ahí. El rompecabezas de Dios comenzaba a armarse. Jacob, antes de su muerte, predice el futuro de sus hijos y revela la promesa de Dios acerca del libertador, que en este caso sería descendiente de Judá, a quien Jacob constituye como principal de sus hijos. Pasados los años, los hijos de Jacob se multiplicaron formando un gran pueblo, pero fueron esclavizados en Egipto. En ese tiempo, Moisés es puesto por Dios para liberar a Israel. Él llevó a Israel por el desierto hasta llegar al monte Horeb, donde Dios hace un pacto con el pueblo y entrega la ley. Después de 40 años de rodear el desierto por su desobediencia, se instalaron junto al río Jordán, donde Moisés repite la ley y les recuerda que el libertador vendría y ellos debían obedecer. Moisés muere, pero Dios levanta a Josué para dirigir al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Luego de muchas batallas, Israel se estableció en Canaán. Una serie de eventos suceden ahí, donde se olvidan de Dios y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Es entonces cuando Dios levanta pequeños libertadores que llamaban al pueblo a volverse a Dios, hasta que Dios llama a Samuel, el cual reta al pueblo a regresar a la adoración verdadera. Pero ellos rechazan el gobierno de Dios y piden un rey como lo tienen las demás naciones. Después de haber experimentado un reinado cruel con Saúl, Dios les da un rey bueno, David, del cual descendería el libertador que reinaría por la eternidad. La desobediencia constante del pueblo llevó a la división de la nación, el reino del norte y el reino del sur. Dios tenía un propósito al permitir que Israel fuera dividido en dos reinos,
Esta es otra pieza del rompecabezas de Dios. Tristemente, ninguno de los dos reinos escuchó a Dios, y por eso Dios permitió que fueran esclavizados. Israel fue llevado a Siria en el año 722 a.C. y Judá a Babilonia en el año 605, que culminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 a.C. Este es el periodo al que se le llama el exilio. Los judíos estuvieron exiliados en Babilonia. El plazo que Dios había indicado por boca del profeta Jeremías era de 70 años. Después de esos 70 años, un remanente judío regresó a su tierra. El primer regreso fue guiado por Zorobabel y Jesúa en el año 536 a.C. El segundo, bajo la dirección de Esdras, en el año 458 a.C. Y el tercero fue de Nehemías, en el año 445 a.C. En este periodo, los judíos reconstruyen el templo y los muros de Jerusalén y restablecen sus festividades y sus sacrificios. En este periodo, los profetas que anunciaron y recordaron la llegada del libertador fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos fueron los últimos profetas en el Antiguo Testamento. En el periodo del exilio, el profeta Daniel relata cómo Dios soberanamente permite que Israel sea conquistado por los imperios gentiles, por Babilonia en el año 605 al 539 a.C., por Medo-Persia en el 539 al 331 a.C., por Grecia en el 331 al 146 a.C. y por Roma en el año 146 a.C. al 476 después de Cristo. Después del periodo de Nehemías y la última profecía de Malaquías, llegan los famosos 400 años de silencio, que concluyen con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1. Antes de pasar a la época del silencio, debemos tomar en cuenta que el exilio trajo grandes beneficios para la cultura judía, que luego fueron importantes para la propagación del cristianismo. Los beneficios adquiridos en la diáspora, nombre que se le da también al exilio, fueron el establecimiento de rabinos y escribas. Ellos se dedicaron a estudiar rigurosamente la Torá y a enseñar al pueblo cómo es que debían cumplir los mandamientos de Dios. Otro cambio fue el establecimiento de sinagogas. Estas eran lugares de reunión donde estudiaban la Torá. Como Nabucodonosor había destruido el templo en el año 586 a.C., ya no tenían donde ofrecer sus sacrificios y adorar a Dios. Otro cambio de suma importancia fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. A esta traducción se le conoce como la Septuaginta. Según una leyenda judía, alrededor del año 250 a.C., Ptolomeo Filadelfo reunió a 72 eruditos que se encargaron de traducir el Antiguo Testamento al griego en 72 días. Por esa razón, el término Septuaginta, que significa 70 en latín, fue el nombre que se asignó a esta obra. Es posible que la labor de traducción se haya realizado entre el año 250 a.C. y el 125 a.C. en Alejandría, Egipto. La Septuaginta se convirtió en la traducción griega del Antiguo Testamento más importante y de mayor uso, pues la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento la consultó y la citó en sus escritos. Después de Babilonia, los judíos pasaron a ser sometidos por los persas. Ellos permitieron que los judíos reconstruyeran Jerusalén y aún se les permitió el ejercicio de su religión sin interferencia oficial del gobierno. Entre el año 334 y el 331 a.C., Alejandro Magno derrotó a Darío III, rey de Persia, en 3 batallas decisivas que le dieron el control. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase tutorial de hoy, porque pues el tiempo nos apremia. Entonces, vamos a continuar en nuestra clase siguiente.
Recordemos entonces todo el contexto histórico que estamos abordando del surgimiento del cristianismo, que viene desde nuestras raíces desde el judaísmo. Es un abrazo muy grande, que sigan pues disfrutando de este tiempo. Ya finalizando, ponerse muy bien en sintonía con el taller teórico práctico y con el taller evaluable, y ya con esta clase para nuestro siguiente encuentro. Un abrazo grande, cuídense mucho y hasta luego.